Dios les bendiga, mis queridos amigos. En esta hora yo quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y quiero tomar como referencia aquel texto que se encuentra en la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 1 y el versículo 28. Y dice, como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los abandonó en una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, este texto se escribe después de haber descrito de manera detallada la conducta del ser humano cuando no tiene a Cristo y cuando no quiere tenerle en cuenta para nada en su vida. Y empezó a hablar el texto y a decir que normalmente somos idólatras. Es decir, colocamos nuestra esperanza en cosas que no tienen ningún poder. Que normalmente estamos con una mente que Dios no aprueba. Es decir, con cosas sucias en nuestra mente. Que somos desobedientes a los padres, mentirosos, crueles. Ahora decimos, no, pero yo no tengo esas cosas. Algunas de esas cosas, cuando no tenemos a Dios, están operando en nosotros de una manera activa. Puede ser la mentira, la avaricia, la envidia, la lujuria. Cualquiera de estas cosas está operando de una manera activa porque no tenemos a Cristo. Pero dice el texto que nosotros queremos enfatizar, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios les abandonó en los deseos de su propia mente. En esta hora el mensaje es el siguiente: tengamos en cuenta a Dios en nuestra vida. Que no creamos que tenemos la capacidad absoluta de caminar el camino de la vida sin cometer errores y esperar que Dios nos premie por haber caminado sin tenerle en cuenta a Él. ¿Sabe? Dios quiere como nuestro creador, porque no estamos hablando de cualquiera. Estamos hablando del ser que nos creó y el ser que creó las condiciones para que pudiésemos habitar en este planeta. No estamos hablando de cualquier aparecido, sino del dueño de la casa, por decirlo así. Quiere que le tengamos en cuenta en nuestra vida, que entendamos que Él es más sabio que nosotros y que Él quiere nuestro bien y no nuestro mal. Y que le tengamos en cuenta cuando vayamos a tomar decisiones, que le tengamos en cuenta en nuestra manera de vivir. No solamente que pensemos y digamos, yo pienso que esto es así. Y tales personas me dijeron que esta es la manera más correcta de proceder con respecto a esta o a aquella situación. Preguntémonos por un momento, ¿y qué piensa Dios de esto? ¿Dónde puedo consultar para saber qué piensa Dios? Pues las Sagradas Escrituras nos revelan el pensamiento de Dios sobre la mayoría, prácticamente sobre todas las circunstancias que se nos pueden presentar en la vida. Y si no va a hablar específicamente de algunos puntos, por ejemplo, me están ofreciendo droga, ¿digo que sí o digo que no? Pues la Biblia habla claramente, primero, de no tener malas compañías y malas amistades. Pero también dice que cualquier cosa que destruya mi templo, o sea, mi cuerpo, me hace deudor o culpable delante de Dios. Es decir, que la Biblia no necesita escribir todos los detalles y decir, consumirás o no consumirás droga, porque ya en lo que nos dejó escrito nos está diciendo, no nos conviene y Dios no está de acuerdo con esa decisión. ¿Sabes? Abandono a mi esposa o abandono a mi esposo sin haber buscado ayuda, sin haber buscado consejería, sin haber buscado la ayuda de Dios. Es que no podemos seguir obrando, tomando decisiones, dizque resolviendo cosas sin tener en cuenta la sabiduría y el poder de Dios. Porque cuando hacemos esto, según el texto que nosotros hemos leído, lo más probable es que Dios nos abandona en nuestra propia mente y en nuestra propia incapacidad de resolver las cosas como debe ser, porque no le tuvimos en cuenta. Y casi siempre vamos a terminar haciendo cosas
que no convienen y que nos traerán consecuencias o en esta vida o en el juicio final. Porque todas las cosas que aquí parece que no vamos a pagar, hicimos mal, cometimos errores, lastimamos a otros, causamos daños colaterales a algunos y parece que todo está bien, y como yo no veo ninguna consecuencia en mi vida diaria, digo, todo está olvidado. Pero no hay nada oculto que no haya de manifestarse el día del juicio. Y por todas las cosas que hemos hecho, tanto buenas como malas, tendremos que dar cuenta el día del juicio. Porque la palabra dice que está determinado para todo ser humano que debe morir alguna vez y también que debe ir a un juicio, donde debe dar cuenta sobre lo bueno y lo malo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, o sea, mientras estuvo vivo. Entonces, queridos amigos, lo que yo quiero decirles en esta hora de parte de Dios es que nos preocupemos y nos esforcemos por tener en cuenta la sabiduría de Dios cuando vayamos a tomar decisiones, cuando vayamos a hacer cualquier cosa terrenal que sintamos que va más allá de lo cotidiano, de lo común. Cuando vamos a tomar decisiones que son determinantes para nuestra vida o para la vida de otros, que consultemos a Dios y también nos acerquemos a Él para que obtengamos su respuesta con mayor claridad. Mis amigos, fuera de Dios no vamos a vivir bien. Separados de Dios estamos perdidos. Acerquémonos a Él, procuremos recibir de la sabiduría celestial y procuremos recibir su dirección, o sea, su guía en cualquier cosa importante que tengamos que hacer. Que Dios les bendiga.